Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra transmisión más de Perlas de la Palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Hoy vamos a continuar con el tema de canales de la gracia, la segunda parte de la gracia de servir. El día de ayer, al mediodía, compartíamos la primera parte de esta perla, recordando que hay algunos que enseñan de las disciplinas de la vida cristiana, que si bien es cierto requieren disciplina, más allá de disciplinas son canales de la gracia de Dios para bendecir nuestras vidas de múltiples maneras, y uno de esos canales de la gracia es el servicio. Servir es un llamado que viene junto con la salvación. Lo encontramos en la palabra en Isaías 41, versículo 9 al 10, y en Isaías capítulo 6, versículos del 5 al 8. Por el otro lado, servir es un canal de la gracia de Dios hacia nosotros. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que sembrando es como cosechamos, y cuando nosotros servimos estamos sembrando en otras personas y vamos a cosechar de ese servicio. Por un lado. Por el otro lado, el servicio nos ayuda en la formación del carácter, en alcanzar la madurez en Cristo, en salir de una mirada egocéntrica hacia una perspectiva mucho más amplia de la vida, muriendo a nosotros mismos y dando de nuestro tiempo, de nuestras ocupaciones, de nuestros talentos y de nuestras habilidades a favor de otros. El Señor, cuando somos salvos, nos da dones, como nos lo enseña la palabra en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 3 al 6. Y esos dones son para beneficio de otros, no son para nuestro beneficio personal, sino son para el beneficio de otros. Porque en Cristo fuimos diseñados para ser de bendición para otros, para servir a otros, como nos dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De tal manera que servir es un resultado de la salvación y es un canal de la gracia de Dios para con nosotros, al permitirnos sembrar para cosechar y al permitirnos hacernos parte de su obra en el mundo, cuando Él es más que suficiente para hacerla solo. Él nos da el privilegio, nos da la gracia de participar en esa obra, y participando en esa obra pues vamos creciendo cada día más en el Señor, y por un lado y por el otro lado vamos recibiendo bendiciones. Ahora bien, hay diferentes tipos de servicio, los encontramos en la palabra de Dios. Uno es el servicio a las necesidades de los demás en términos generales, es decir, necesidades de sanidad, de restauración, de liberación, de ánimo, de consuelo, ayuda física, consejo, etcétera. Pero también, y esto es a lo que se refiere la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos, y no veamos solamente por lo nuestro, sino que también veamos por lo de ellos, por un lado. Y por el otro lado hay un tipo de servicio especial en el cual la palabra hace énfasis que es las obras de misericordia, de las cuales nos habla la palabra en Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40. Me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento, me diste de beber, me viste desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo y me visitaste también. Esas son las obras de servicio que hacemos hacia los más necesitados, los más débiles, etcétera. Por un lado. Luego también tenemos otro tipo de servicios, que es el relacionado
con la administración de la palabra. En primer lugar, testificando con nuestra forma de vida. En Hechos capítulo 1, versículo 8, en Juan 13:35 y en Mateo capítulo 6, versículos 14 al 16, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos empodera para que seamos luz a todas las demás personas que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Eso es dar testimonio de vida. Pero también hay otra forma de dar testimonio que es la forma verbal, es decir, cuando testificamos de las maravillas de Dios en nuestras vidas, como nos lo enseña Marcos capítulo 5, versículo del 18 al 20, en relación con el ex endemoniado gadareno. También la palabra, recordemos que en primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, dice la palabra que somos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso implica testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Por el otro lado, también hay otra forma de ministrar la palabra, que es la evangelización, es decir, utilizando la predicación de la palabra para que más personas vengan al conocimiento de Cristo. Esto nos lo enseña la palabra en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18. Dice la palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y finalmente hay otra forma de ministrar la palabra a otras personas, y es discipulándolas, es decir, enseñándoles a guardar lo que Cristo nos ha mandado para que crezcan en la fe. Como vemos en los diferentes tipos o formas de servicio que hemos mencionado, hay prácticamente una forma de servicio para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, y hay dones y habilidades y capacidades que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros para que ministremos en esas diferentes formas de servicio que que el Señor ha determinado. Sin embargo, también debemos entender que hay un enemigo que está impidiendo, que quiere impedir que nosotros sirvamos, como una forma de impedirnos alcanzar una vida cada vez más plena, más bendecida, más en victoria. Y ese enemigo, usando la carne, pone en nosotros excusas para no involucrarnos en el servicio, tratando de robarnos, de matarnos y destruirnos las bendiciones de Dios, ese canal de la gracia de Dios para con nosotros, esos canales de bendición de Dios para con nosotros. ¿Y cuáles son esas excusas? La excusa del no sé, que es significa poner como excusa que no tenemos suficiente conocimiento de la palabra, no tenemos suficiente tiempo en el Señor, no tenemos suficiente experiencia, etcétera. La segunda excusa es en el caso de la primera excusa. Encontramos a Moisés cuando Moisés recibe el llamado del Señor para ir a liberar al pueblo de Israel, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, y en el capítulo 4 encontramos las excusas de Moisés, y dentro de una de las excusas estaba que él no sabía quién era quien lo estaba mandando, y que los demás no le iban a creer. Por el otro lado, también
Otra de las excusas es no me van a creer, no soy digno, no puedo, hay otros mejores que yo, soy demasiado joven, etcétera. Y para todas ellas la palabra de Dios nos tiene respuestas. En primer lugar, la palabra de Dios dice que no digamos que somos jóvenes, porque de acuerdo a donde Él nos envíe, así iremos por un lado, y por el otro lado que nadie tenga en poco la juventud, sino que la juventud debe ser ejemplo para otros creyentes. Por el otro lado, no sé, tampoco es una buena justificación, porque la palabra de Dios nos dice que cuando no sepamos qué hablar, si el Espíritu Santo pondrá las palabras en cada uno de nosotros, las palabras adecuadas para que podamos ministrar a la persona que está enfrente de nosotros. En cuanto a que hay otros mejores que cada uno de nosotros, así es, eso es una realidad. En cuanto pueden haber mejores en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia, pero no mejores en cuanto a valor. En cuanto a valor, todos somos dignos y todos somos valiosos delante del Señor, y el Señor a cada uno nos va a dar conforme a nuestra capacidad y conforme a nuestra responsabilidad, para que nosotros, de acuerdo a eso, lo demos a otros. Vemos la parábola de los talentos en Mateo 25. Dice la palabra que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. Y cada uno debía negociar con ellos conforme a su capacidad. Dios no estaba esperando que el de 1 actuara de la misma manera que el de 5 o tuviera los mismos resultados que el de 5, ni el de 2 que tuviera los mismos resultados del de 5. Cada uno conforme a su capacidad. Por un lado, y por el otro lado, recordemos que el Espíritu Santo nos ha sido dado a cada uno de nosotros los creyentes para que nos ayude en nuestras debilidades, para que nos recuerde la palabra, para que nos enseñe qué cosas hablar en cada momento, para que nos guíe para saber qué cosas hablar en cada momento. Así que realmente no hay ninguna excusa válida para que nos involucremos en el servicio al Señor. De hecho, la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros, cuando somos salvos, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es equivalente al cuerpo humano. En el cuerpo humano no hay ningún miembro que sea inútil, no hay ningún miembro que no tenga alguna función. De la misma manera, en Cristo no hay ningún miembro que no tenga ninguna función, y no hay ningún miembro que no esté capacitado para hacer aquella función a la cual el Señor le está llamando en ese momento. Así que el llamado o la enseñanza práctica el día de hoy es a que no desperdiciemos ninguna oportunidad que el Señor nos da de servir a otros bajo ningún pretexto, bajo ninguna excusa, porque con ello lo que estamos haciendo es cerrar la puerta a la gracia que Dios quiere derramar en cada uno de nosotros a través de sus para manifestar sus bendiciones a nuestra vida y llevar cada día nuestra vida en crecimiento, en aumento, en mayor abundancia, mayor prosperidad y mayor victoria. Con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una linda tarde, y si Dios lo permite, por la tarde-noche estaremos compartiendo otra perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe. Bendiciones, gracias por conectarse y un abrazo para cada uno. Y en cuanto al comentario de nuestra hermana Carolina, en algún momento vamos a compartir acerca de lo que usted nos está manifestando, de lo que está pasando a nivel mundial, como que son señales de los últimos tiempos, señales de la pronta venida de Cristo. Bendiciones, que el Señor les guarde, y si Dios lo permite, nos vemos más tarde.